En esta mañana nosotros vamos a hablar un poco acerca de la epístola a los Hebreos. Para las personas que están acá, que no son cristianas, este libro, esta epístola, es esencial para poder introducirnos a lo que es el Nuevo Testamento. Algunos han llamado a la epístola de los Hebreos como la puerta principal al Nuevo Testamento. Incluso algunos pastores, cuando se van a introducir al Nuevo Testamento para exponer lo que es toda la obra de redención de Dios, ellos primero utilizan lo que es la epístola de los Hebreos. Alguien dijo que la epístola de los Hebreos es como un comentario divino del Nuevo Testamento, que hace muchísimo más claro lo que sería todo el Antiguo Testamento. Hay algunas cosas que quizás sean un poco difíciles y que no pretendo en esta mañana tocar, porque si a muchos estudiosos se le complicó este asunto, yo creo que a nosotros hoy también se nos complicaría un poco. A pesar de que este Nuevo Testamento, esta traducción actual del Nuevo Testamento, coloca como autor a Pablo. Yo no sé si usted leyó el libro de Hebreos a través del Nuevo Testamento. Él coloca como autor al apóstol Pablo. Sin embargo, eso no se sabe. Motivado a que no se menciona el autor del libro de Hebreos, nosotros tampoco nos vamos a enfocar allí, porque no hace falta descubrir el autor para saber el propósito por el cual Dios permite que esta carta quede dentro de lo que es el canon sagrado. John MacArthur preguntó hace un tiempo atrás qué era lo que deprimía al ministerio pastoral. Realmente qué era lo que destruía la vida de este hombre o de ellos. El pecado, la indiferencia, la falta de integridad, la honestidad. ¿Realmente qué es lo que destruye al pastor? Y lo que destruye al pastor no es otra cosa que el pecado, la indiferencia, la falta de integridad, la pasión por Cristo. Y es que ninguno de nosotros seremos juzgados por la membresía. Ninguno de nosotros vamos a ser juzgados por el tamaño de nuestro local o por cuántas personas se reúnan en ese lugar. Así que el ministerio pastoral siempre va a existir y ellos deben ser apasionados por el Señor y van a ser fieles a su iglesia local con un solo propósito. Y ese propósito lo demuestra o lo enseña el autor de Hebreos. Y es que la iglesia de Cristo debe ser ejemplo y debe ellos tener una vida como la de Cristo. El autor de Hebreos entendía tanto esto que su enfoque como pastor, como escritor, su enfoque es que la audiencia de los hebreos viviera para Jesús. Y por eso, este autor dice ya al concluir la epístola, Él os haga aptos para que hagáis su voluntad. Cuando comencemos lo que sería este estudio, todos nosotros deberíamos meditar un poco acerca de lo que Dios desea de nosotros para que lo apliquemos en nuestra vida y de esta manera le sirvamos a Él como Él lo requiere. Voy a hacer lectura de un verso que está en el capítulo 1. Dice el versículo 4 del capítulo 1 de la epístola a los Hebreos: Jesús, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto que ha heredado más excelente nombre que ellos, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado?
Y otra vez dice, yo le seré padre y él me será hijo. Amén. ¿Qué libro debemos nosotros leer para poder entender un poco el libro de Hebreos? Y es que uno de los libros que nosotros debemos leer para comprender un poco acerca de lo que es la epístola a los Hebreos es el libro de Levítico. Un libro que sin duda alguna es un libro muy delicado, un libro que cualquiera que lo lea no va a comprender por qué Dios exigía sacrificio. Pero es un libro, hermano, que nos mostrará a nosotros las riquezas del Antiguo Testamento por medio de un pasaje que está en lo que es el Pentateuco. El Antiguo Testamento posee las riquezas, el Antiguo Testamento posee el baluarte más sagrado donde presenta a la persona de Cristo. El autor de Hebreo utiliza muchísimos pasajes del Antiguo Testamento porque él está hablando a una audiencia que no es gentil. Cuando nosotros comenzamos a leer el libro de Hebreos, que son 13 capítulos, nosotros notamos que el autor de Hebreos no hace referencia a algún gentil, no hace ningún gentil referencia. Pero el autor de Hebreos sí hace referencia a los sacrificios o el sistema sacrificial que se utilizaba en el Antiguo Testamento. Un sistema único que solo era permitido realizarse por Israel y que solo una de sus tribus podía realizar lo que era el sacerdocio y el sistema de sacrificio. Más ninguno podía hacer esto, solo la tribu de Leví. Algo estaba sucediendo, algo estaba pasando para que el autor escribiese este libro. Y lo que estaba sucediendo, hermano, era lo mismo que estaba sucediendo cuando Pedro escribe. Era lo mismo que estaba sucediendo en el momento que las personas comenzaron a convertirse al cristianismo. Era lo mismo que estaba sucediendo. ¿Qué era lo que sucedía? Lo que sucedía era que estos cristianos, estos judíos que habían profesado la fe en Cristo, estaban siendo perseguidos. Ante las crecientes dificultades y la persecución que los cristianos estaban sufriendo, muchos de ellos ya estaban dudando si seguir el camino de la fe cristiana. Incluso muchos retrocedieron atrás. Por eso, el panorama que nos muestra esta epístola es que hay 3 clases de personas. Aquellas personas que son cristianas, fieles a Cristo. Otro grupo de personas que están asistiendo a la iglesia cristiana, pero solo sus mentes están siendo nutridas y su corazón no. Y otro grupo de que no quieren nada con Cristo. Esa es la realidad de la audiencia de este autor. ¿Qué busca el autor de Hebreos al escribir esta epístola? Él busca, hermano, animar a las personas, a la persona para que se acerquen a Jesús y para que tengan una vida con Él. Ahora imagínate por un momento, las personas están allí, están siguiendo a Jesús, están leyendo su Biblia, están asistiendo a la iglesia, sufren una persecución, están dudando si realmente seguir o no. Y el pastor de esa iglesia debe animarlos. Ahora, ¿cómo animas tú a una persona que ya no tiene el deseo de seguir? ¿Cómo animas tú a una persona que ya no tiene el deseo de seguir a Cristo? Hermano y amigo, la única forma de poder motivar a una persona, animarla a reavivar su fe en Cristo, es hablándole de Cristo. No hay otra solución, no hay otra salida. Si una persona se siente desanimada de seguir a Cristo, tú y yo solo podemos hablarle acerca de la persona y de la obra de Cristo, antes de animarlo, y es lo que hace el autor. Son 13 capítulos que se puede dividir en 3 partes. Aquellas personas que anotan pueden escribirla. La primera parte va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Lo he dejado solo hasta el capítulo 3 y no hasta el capítulo 7. Ahorita le explico por qué. Porque desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, allí nosotros vemos la superioridad de Jesús, la grandeza de Jesús, la supremacía de Jesús.
Y vamos a ver, hermanos, en estos capítulos, que Jesús es superior, primero, a los ángeles, segundo, a Moisés. Vemos a un Jesús superior a cualquiera. Y eso es lo que quiere mostrar el autor de Hebreos. Ustedes quieren salir corriendo hacia un sistema que no ha servido y que no ha funcionado para la salvación. Pero yo les voy a mostrar a ustedes que hay alguien superior a ese sistema. Y en el tiempo que el autor de Hebreos escribe, se cree que fue entre el año 62, 67, el templo aún estaba con vida. Es decir, aún en el templo se hacían sacrificios. Así que estos judíos, al observar que se hacían sacrificios, ellos estaban siendo tentados a volver al sistema antiguo. Recuerde que el templo fue destruido en el año 70 bajo el Imperio Romano. Así que era muy difícil esto. Realmente era difícil el poder mostrarle a las personas la necesidad que tenían que tener acerca de Cristo. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 10, allí vamos a observar los oficios de Cristo. Y sobre todo el oficio que más va a resaltar en estos capítulos del 4 hasta el 10 es el oficio sacerdotal. Y por último, desde el capítulo 11 hasta el capítulo 13, vamos a observar la vida que deben llevar en Jesús. Así que cuando hablamos de la superioridad de Jesús, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, estamos hablando es de la persona de Jesús. Estos primeros capítulos va a revelar es la persona de Jesús. Así que el libro de Hebreos es un libro netamente cristológico. Es un libro donde muestra la cristología de una manera amplia. ¿Quieres saber tú algo acerca de la persona de Cristo? Debes ir al libro de Hebreos. ¿Quieres tú conocer algo acerca de la obra de Cristo? Acerca de aquella frase que lleva por título la expiación sustitutiva? Debes ir al libro de Hebreos. Porque la primera parte presenta a la persona de Cristo, pero la segunda parte, que va desde el capítulo 4 hasta el capítulo 10, donde muestra los oficios de Jesús, habla acerca no de la persona, sino de la obra. ¿Ves lo increíble? ¿Ves lo cuidadoso que es el autor de Hebreos? Es decir, antes que yo te diga a ti que sigas a Jesús, yo te voy a mostrar a ti el por qué debes seguir a Jesús. Y te voy a mostrar por qué debes seguir a Jesús, porque Jesús es superior a cualquiera. Eso es lo que hace el autor de Hebreos. Así que sería muy fácil, hermanos, que un pastor o los pastores de una iglesia local se desanimen porque su iglesia local pueda estar quedando vacía. Pero si el pastor se desanima por cosas como esas, ese hombre no tiene una pasión real por Jesús, sino por Él, por sus ingresos, por su comodidad, por las multitudes, por lo grande, por lo amplio. No. Todo hombre de Dios debe tener una pasión, no por unos pocos. El hombre de Dios debe tener una pasión por lo que no es de él, sino lo que le corresponde al Señor. Así que decir que tú vienes solo a la iglesia por ti es un gran error. Tú vienes a la iglesia, ¿para qué? Para colocarte a las afueras de la iglesia y ser degollado por los hombres a favor de ellos. ¿No es eso lo que dice el libro de Hebreos? Que Jesús se colocó a las afueras de la ciudad y que fue destruido. ¿Para qué? ¿Para favorecer a otros? El autor de Hebreos solo menciona eso. Escuche, el autor de Hebreos solo menciona eso luego de haber enseñado acerca de su persona y de su obra. ¿Para qué? Para que tú y yo
hagamos lo mismo que Él. Hermanos, ¿qué está haciendo el autor de Hebreos? El autor de Hebreos, luego de hablar de la persona y de la obra de Jesús, está animando a su audiencia a que sufra y muera por Jesús. ¿Qué era lo que ellos estaban haciendo? Ellos se estaban retirando su fe de Jesús porque estaban siendo perseguidos. Y el autor de Hebreos le dice ahora, muere por Jesús, sufre por Jesús, sacrifícate por Jesús. Pero el sacrificio no era un sacrificio meramente simbólico, era un sacrificio literal. Usted y yo hoy estamos cómodos, hermanos, acá. ¿Estamos cómodos? ¿Alguien está siendo perseguido? Nadie. ¿Su familia está presa en algún sitio? No. Puede tener la comodidad de asistir a la iglesia o no asistir a la iglesia. Lo puede hacer. Estos hermanos realmente estaban siendo perseguidos. Estos hermanos estaban siendo perseguidos. Mira, llega el autor de Hebreos y dice, vamos a comenzar, la primera parte él dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, fueron 39 libros. Hermanos, su manera literaria fueron muy variantes. Hubo narrativas, hubo poesías, contextos diferentes, autores diferentes, reputaciones diferentes, ingresos diferentes, y todos ellos mostraron y hablaron acerca de Jesús. ¿Qué son los ángeles? ¿No son mensajeros de Dios? ¿Qué eran los profetas? ¿No eran mensajeros de Dios? Pero ahora el autor de Hebreos dice, lo que ustedes están rechazando no es a los ángeles y no es al profeta. Ustedes están rechazando el mensaje. Ellos deseaban, hermano, seguir a hombres. Y el autor de Hebreos dice, ustedes están cometiendo el gran error de rechazar el mensaje, porque el mensaje, la palabra, se había hecho carne y habitó entre nosotros, y ese mensaje hecho carne está siendo rechazado por los hombres. ¿Eran los ángeles mensajeros de Dios? Sí. ¿Qué mensaje dieron los ángeles? El mensaje de Dios. ¿Y cuál era el mensaje? Jesús. La revelación progresiva del Antiguo Testamento describió sin duda alguna el programa de redención que Dios tenía para con su pueblo. Eso es lo que hace la revelación progresiva del Antiguo Testamento. Poco a poco, paso por paso, cada cosa que ocurre en el Antiguo Testamento va engranado con el programa de redención. Alguien preguntó, ¿por qué Dios había sido tan severo con Adán y con Eva? Cuando alguien le hizo esa pregunta a R.C. Sproul dijo, ¿cómo una criatura tan caída, tan malvada, tuvo la osadía de rebelarse en contra de un Dios santo y eterno? ¿Cómo esta criatura, cuando Dios había determinado que el día que comiere de ese árbol ciertamente moriría, cómo ustedes dicen que Dios fue tan severo con esta criatura que luego de un día fue vestida su vergüenza? ¿Acaso Dios lo destruyó cuando toda la maldición no cayó sobre ellos, sino sobre la serpiente? Las personas rieron en la iglesia
Y R.C. Sproul dijo: yo no me estoy riendo con ninguno de ustedes. El problema que hay con esta iglesia, y donde él estaba era la iglesia de John MacArthur. Él dice, el problema que hay con esta iglesia es que no entiende quién es Dios y quiénes somos nosotros. Esa es la realidad de todo. La pregunta sería, ¿por qué Dios no fue sumamente fuerte con su ira para destruirnos a nosotros? A lo que un hombre, un pastor, hizo mención de algo que había sucedido con un puritano. Lo escuchaba por primera vez en estos días, en este año, y él decía que un puritano estaba predicando la palabra de Dios y había un hombre en la iglesia local que se estaba quedando dormido. Y a mí me llamó mucho la atención eso, porque este hombre, este puritano, se enojó mucho, ¿ok? Y le dijo a este creyente que por qué estaba durmiendo durante la predicación. Que si él fuese el responsable de sus palabras, puede seguir durmiendo, pero que si realmente Dios era el que estaba allí y su palabra era la que estaba siendo anunciada, esa persona tenía que tener respeto, reverencia y temor al Dios que está entre nosotros. La gente se reúne en la iglesia y cree que Dios no está entre nosotros. La gente está hoy aquí y en diversas partes y cree que Dios no está allí. Dios está entre nosotros. Él examina nuestras vidas. Él examina a cada uno de nosotros, a cada persona que está en este lugar. Y por esto es que no se puede decir que el problema de los hebreos era que un grupo de líderes eran falsos. No. Existían otros líderes aparte de Jesús. Líderes religiosos importantes. Eran menos exigentes, eran menos incómodos, eran menos riesgosos, pero estos líderes no eran falsos, eran hombres de Dios. Y el autor de Hebreos dice, a pesar de que estos líderes no son falsos, a pesar de que estos líderes no son unos hombres herejes, ustedes no pueden seguirlo. ¿A qué se refería él? Él se refería a Moisés. ¿A dónde querían ellos ir? Ellos querían ir al templo sin Cristo. Ellos querían seguir a Moisés. Y Moisés no fue ningún falso profeta, hermano. El autor de Hebreos dice que Moisés fue fiel y que Jesús fue fiel también en la casa de Dios. Y el atributo superlativo de Cristo está en el hecho de que Él es hijo y no siervo. Ese atributo superlativo grande que opaca la fidelidad quizás de Moisés está en el hecho de que Él es hijo. Y como hijo es dueño de todo. Colosenses dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Así que el imperativo que da el autor de Hebreos es que si escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Lo que da el autor de Hebreos es, Jesús es superior a los ángeles, porque solo a Jesús Dios llamó, mi hijo eres tú, y yo hoy te he engendrado. Así que ¿cómo ustedes van a descuidar una salvación tan grande? ¿Cómo ustedes van a escapar si la descuidan? Van a resbalar. Si ustedes no permanecen en la fe en Cristo, ustedes van a resbalar. El autor de Hebreos desea que los hermanos presten mayor atención a lo que él está hablando, a lo que él ha escuchado, a lo que él está a punto de seguir diciendo. Por tanto, es necesario que con más diligencia nosotros atendamos a las cosas que hemos oído,
no sea que nos deslicemos. Él se introduce dentro de su audiencia y le dice, todo lo que nosotros que hemos escuchado por los profetas, todo lo que hemos escuchado del Antiguo Testamento, esto, abrázalo, no sea que te deslices, pero no solo ustedes, sino yo. Así que el autor está diciendo que dentro de la iglesia local, no solo los miembros, sino también los pastores, todos tenemos necesidad de Cristo. Y en el momento que creamos que es suficiente lo que nosotros estamos haciendo, en ese momento podemos deslizarnos. Si te deslizas, es porque tu fe y tu confianza no está en Cristo. Es porque crees que tú puedes ser superior a Él. Y Él te dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No puedes. No puedes escapar de la ira de Dios. Ninguno. No podemos salir corriendo ante el enojo y la ira de un Dios. Ninguno puede hacer esto. Debes ser precavido con lo que tienes, con lo que Dios ha dado, con lo que Dios te ha depositado. Debes cuidarlo, debes valorarlo. Esto es como un vaso de cristal, es como tu esposa. Tú no puedes tener en poco lo que Dios a ti te ha dado. Tú no puedes cuidar de esa mujer, simplemente dejarla hacer lo que quiera. No. Y es lo que el autor está diciendo. ¿Cómo es posible que Dios te ha dado a ti algo tan sagrado como la salvación y ahora tú la vas a descuidar? No. No puedes hacer esto. Tú debes valorar lo que tienes. Tú debes entender con mayor diligencia lo que se te ha hablado y lo que se te ha dado. ¿Por qué hay que atenderlo? Porque alguien se hizo carne y gustó la muerte por todos nosotros, para que nosotros fuésemos salvos. Él dice, para que por la gracia de Dios, versículo 9 del capítulo 2, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Nuestro gran Dios, este Dios, ¿qué es lo que hace a favor de nosotros? El autor dice que Él fue hecho un poco menor que los ángeles, es Jesús. Jesús fue humillado. Jesús se hizo inferior. Jesús se encarnó y al encarnarse, Jesús se rebajó. ¿Pero por qué lo hace? Por su misericordia. Lo hace por su propio amor. Y esto permite que el Padre derrame sobre todos nosotros la oportunidad de ser salvo. Para que por la gracia de Dios, este Jesús gustase la muerte por todos. Y él te sigue diciendo el por qué. Él dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El autor está diciendo, no solo es superior a los ángeles, sino que se hizo inferior a los ángeles, se encarnó como uno de nosotros por ser descendientes de Abraham y Él fue afligido. Si Jesús fue afligido, ¿qué está haciendo el autor? El autor está entrando sutilmente, poco a poco, en las necesidades de su audiencia y le está diciendo, Jesús es superior, confía en alguien que es mayor que tus opresores. Jesús sufrió y fue afligido. Si Él lo hizo, tú también soporta la aflicción como buen soldado de Jesucristo. El autor desea que vivamos como Jesús, porque la aflicción purifica y santifica la vida de los creyentes. Es como un filtro, donde todas las impurezas quedan arraigadas en esa piedra, que purifica esa agua, para que tú la tomes.
la aflicción purifica, talla nuestras vidas para ser más a la imagen de Él. Y el autor dice, y Él, Jesús, no se avergüenza de llamarnos a nosotros, hermanos. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y Él te dice que Jesús no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Hermanos, estos primeros capítulos, del 1 al 3, nos van mostrando a nosotros no solo que Jesús es superior a los ángeles, sino que Jesús se ha dado a favor de nosotros, su iglesia. Ahora imagínate por un momento, como decía Watcher, Dios, por medio de Jesús, ha comprado su iglesia. Su iglesia es toda persona que cree y confía en Él. ¿Okay? Que ha colocado su fe en Jesús. Este Jesús es el rey, y este rey tiene una novia, y esta novia ha sido vestida con lino fino. Esta novia es muy amada por este rey. Esta novia para este rey es intocable. Nadie puede tocarla, nadie puede destruirla. ¿Okay? Nadie se puede burlar de ella. Este rey la ama tanto que la tiene en su palacio con las mejores cosas que cualquier mujer puede tener o desear. Pero este rey necesita salir de su palacio. Algo se ha presentado, algo ha sucedido, así que este rey llama a un hombre para que sea administrador, para que la cuide. Este rey, antes de irse del palacio, agarra una serie, coloca y empieza a escribir una serie de normas que le va a dar a estos hombres y le dicen, esto es lo que tú vas a cumplir. ¿Ok? Vas a cuidar a mi novia, ya vengo. Este rey se va del palacio, se va de la ciudad, del país, se va muy lejos. Ahora pasan los días, pasan tiempo, meses, y las personas que sirven al rey comienzan a desanimarse. Ya no tienen el mismo ánimo de ser leales al rey. El rey no está, ¿para qué ser leales a este rey? Ya queremos vivir como nosotros queremos vivir. Ya no hace falta seguir bajo las normas y el estándar de este hombre. Pero resulta que este hombre ha dejado a un hombre y le ha dicho, estas son las normas que se deben cumplir. Y este hombre que está a cargo de lo que es el cuidado de la novia, tiene temor de que todos estos se rebelen en contra del rey. Ya no les gusta que la reina esté ataviada, ¿okay?, con un lino fino, resplandeciente, ¿no? Este rey llega, agarra un poco de pintura, de maquillaje, y empieza a echarle maquillaje por la cara, empieza a pintarla, los labios, le quita el vestido y le pone una falda más corta, más atractiva, y convierte a la novia, a la deseada, a la amada del rey en una prostituta. Y esta prostituta ahora sí es vista por los hombres de la ciudad. Cuando el rey llegue, ¿qué cree usted que va a hacer con ese hombre que ha pintado y colocado a su novia tan preciada en esos términos? ¿Qué cree que hará? Se va a molestar, se va a enojar, y lo más seguro es que va a mandar a matar a ese hombre. ¿Ok? La iglesia de Cristo no es llamada a ataviarse, a pintarse al estilo del mundo para atraer al mundo. No lo es. No lo es. ¿Ok? Se nos ha dejado normas en la Biblia. Se nos ha colocado lo que nosotros debemos hacer. Al hombre se le ha dicho lo que debe hacer con su esposa y con su familia, con sus hijos. A los pastores se le ha dicho lo que deben hacer con la iglesia. Y si el pastor no hace lo que Dios ha dicho, por temor a que se vayan las personas de la iglesia,
por temor a que los jóvenes se retiren, ese hombre, ese pastor o esos pastores van a ser colgados por el rey. Esa es la realidad de todo. Así que lo que pide el autor de Hebreos es fidelidad a Jesús, a la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque Él ha muerto a favor de nosotros. Porque Él se ha socorrido a la descendencia de Abraham. Versículo 16. Luego de esto, Él dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Consideren a Cristo Jesús. Consideren a la cabeza de la iglesia. Consideren a quien se ha dado por ustedes, por nosotros. Consideremos a quien nos ha rescatado del infierno. Él es fiel. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste, ¿cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo? Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Así que la verdad Moisés fue fiel como siervo, pero Cristo fue fiel como hijo sobre su casa. Así que hay una gran diferencia entre siervo e hijo. La fidelidad de Jesús es más pronunciada que la del siervo. Una persona que trabaja en una casa de familia, por más que limpie la casa, nunca la casa será de él. Una persona, por más que se esfuerce trabajando en una casa que no es de él, nunca tendrá mayores cosas que aquellos a las que le pertenece la casa. Y el autor de Hebreos está diciendo, ¿por qué ustedes quieren seguir los pasos de Moisés? Si Moisés solo fue siervo, sigan los pasos de Jesús, que Él es el dueño de la casa. Jesús le pertenece todo, síguelo a Él. Pero es difícil seguir a Jesús. ¿Sí? ¿Por qué es difícil? ¿Es riesgoso? Sí, es riesgoso. Están siendo perseguidos. ¿Tienes que dejar tu vida? Sí, tienes que dejarla. Así que seguir a Jesús no es tan fácil. Seguir a Jesús no es un camino de rosa. Seguir a Jesús es un camino de sufrimiento. El sufrimiento va a ser el mayor aliado del cristiano, porque no se va a separar. El sufrimiento va a ser como tu corazón. En el momento que lo sacas, deja de ser. El sufrimiento en el cristiano es lo que palpita para que él se acerque cada día más en fe a su Señor. Luego vas a ver eso en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Y todos ellos son hombres y mujeres de fe porque esperaron en la promesa, aun cuando la promesa nunca se hizo presente por nosotros. Luego de observar, hermanos, la superioridad de Jesús, antes de concluir esta primera parte, hay dos referencias que hace el autor y es, si escuchas la voz hoy, no endurezcas tu corazón. Versículo 7 del capítulo 3. Versículo 15 del capítulo 3. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ahora nos introducimos en el capítulo 4, versículo 7. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones. Si hoy tenemos la oportunidad de escuchar de Jesús, no endurezcas tu corazón a su palabra. La segunda parte que nosotros vamos a tocar acá va desde el capítulo 4 hasta el capítulo 10 y tiene que ver con los oficios de Jesús. Estos oficios hablan mayormente de lo que es el sacerdocio de Jesús. Por tanto, versículo 14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión.
Jesús es un hijo eterno, es un sacerdote eterno, así que ni la muerte pudo retener a este sacerdote. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, ellos debían sacrificar un animal, primero por ellos, por sus pecados, y luego estos sacerdotes podían sacrificar un animal a favor de todo el pueblo. El autor de Hebreos dice, nuestro Jesús, nuestro Rey, no tiene necesidad de sacrificar un animal por él. No. El autor de Hebreos dice, Él fue tentado en todo, pero no conoció pecado. Así que Jesús, Él es nuestro intercesor. Él intercede a favor de nosotros. Por esto, su ira no se hizo presente como debió haber sido por amor a Él mismo. El escritor llega al punto más alto, algunos se pueden considerar, llega al clímax del libro, donde muestra a Jesús como sacerdote. No solo muestra a Jesús como superior a hombres, o a ángeles, o a criaturas. El autor de Hebreos muestra a Jesús como el gran sumo sacerdote. ¿A dónde querían ir ellos? Ellos querían volver al sistema sacrificial. Ellos querían volver a lo que era el sacerdocio. Y él dice, hay alguien que es superior a cualquier sacerdote. Hay alguien que es superior a cualquiera. Y este es Jesús. Este es su oficio. Y él dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él está animando a los cristianos judíos, hebreos, que se acerquen no al templo, sino al trono de la gracia de Jesús. Hay una gran diferencia con esto que Jesús habla o con lo que el autor de Hebreos quiere mostrar también, y es que Jesús inicia el nuevo pacto. El antiguo pacto, hermano, era insuficiente, no era oportuno, era débil para nosotros. El antiguo pacto lo que hacía era simplemente acercarnos a un espejo y mostrarnos nuestra condición para que el hombre se acerque a Cristo. Pero el antiguo pacto no salva al hombre. Así que Jesús, cuando se encarna, Jesús cuando viene y es nuestro gran sumo sacerdote, está hablando que Jesús es el que va a interceder por cada uno de nosotros. Ahora tenemos a un Jesús, tenemos a un hombre que es superior, que es más fuerte que cualquier otro. Y este Jesús ha sido hecho sacerdote según una orden que solo Él puede tener, y es según el orden de Melquisedec. Este Jesús ha sido hecho según el orden de Melquisedec, el gran sumo sacerdote. Es decir, este hombre es rey y es sacerdote a la vez. ¿Quién era Melquisedec? No lo sabemos. Génesis habla un poco acerca de él, que no tuvo genealogía, no tuvo padre, no tuvo madre. Pero más allá de todo lo que tiene que ver con Melquisedec, es que este Melquisedec hace referencia a Jesús. Él muestra de una manera muy opaca la obra de Jesús durante su encarnación. Este Melquisedec mostraría no solo al rey. Este Melquisedec no solo mostraría a la cabeza de todo, al soberano, al que tiene la autoridad sobre todos nosotros, no. Este Melquisedec muestra también a ese rey que se desprende de sus riquezas, de su corona, y que está dispuesto a interceder. Que está dispuesto a ser un siervo. Está dispuesto a ser como uno de nosotros. Y hasta allí, gran obra ha hecho Jesús. Hasta ese momento Jesús ha hecho algo extraordinario. Jesús ha dejado todo lo que tiene para interceder por nosotros.
Por esto, el autor dice, acércate a Dios, acércate a Él. Él está allí como sacerdote para salvarte. Él está allí para ayudarte. Y Él es solo uno. No necesitas de muchos, solo uno. Solo un sacerdote listo para interceder por nosotros. Los sacerdotes antiguos tenían miedo de acercarse a Dios. ¿Sabes qué es acercarte a Dios? Teniendo una condición caída. Acercarte a Él teniendo miedo de lo que has hecho. Estas personas no eran como algunos de nosotros, que se acercaban a la iglesia sin ningún tipo de temor. No. Estos hombres se acercaban al lugar donde estaba Dios, a ese lugar con temor. No sabían si saldrían vivos o no. Y hoy Dios está entre nosotros. Hoy estamos hablando de que este lugar es el lugar santísimo. No hay querubines, pero está la presencia de ese gran Dios. ¿Cómo es tu vida ante lo que es la llegada de este Rey? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo ha estado tu vida mostrándose en medio de una humanidad caída y que hoy estemos todos nosotros aquí presentes ante Él? Según el Antiguo Testamento, si nosotros estamos delante del Rey, en ese momento, ¡boom!, morimos. Dice, si un animal, si una bestia se acercare al monte, morirá. Cualquiera que se acerque a ese lugar sagrado, dejará de existir. Nuestro Rey está en medio de nosotros. Y cualquiera que se acerque a Él, morirá. Dice el autor de Hebreos, que si nosotros no somos conscientes del castigo que merece el hombre que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. De allí es donde surgen los versos donde dice, mía es la venganza, dice el Señor. De allí es donde surgen los versos como, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. De allí es donde surge todo esto. ¿De dónde? De acercarte a la presencia del Rey de una manera impura. Nadie, hermanos y amigos, sabe si eres salvo o no, sino solo tú. Tú sabes realmente si tú has sido acercado a Cristo o no. El autor dice, acércate a Dios, el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Acércate a Jesucristo para que tú seas salvo. No endurezcas el corazón tuyo. ¿A dónde hay que acercarse? A Jesucristo. Es allí donde muestra que no solo este sacerdote fue hecho un hombre para interceder a favor de la iglesia, a favor de los salvos, sino que este sacerdote necesitaba presentar una ofrenda. Porque todo sumo sacerdote, según el versículo 3 del capítulo 8, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también es decir, Jesús, tenga algo que ofrecer. Pero cuando Dios se hizo carne, solo Jesús vino acá y habitó entre nosotros. Él no vino con alguien más. Vino solo Él. Pero ¿dónde está lo que iba a ofrecer? Esa escena se parece cuando Abraham lleva a su hijo al monte a ofrecer un sacrificio a Dios. Y el hijo dice, Padre, ¿dónde está el animal? ¿Dónde está el cordero? Jesús se encarna, sabe que debe hacer un sacrificio, es el sumo sacerdote y como sumo sacerdote debe tener algo que ofrecer para apaciguar la ira de su Padre y no hay nada a su alrededor.
No hay nada puro y sagrado que calme a un Dios santo y eterno. Y Él, al observar que no hay nada, ofrece todo lo que tiene. Todo. Va al lugar, a la mesa donde el cordero debía ser degollado, donde la sangre debía ser derramada. Va a ese lugar, atado, luego de haber recibido una gran golpiza por nosotros los hombres. Va a ese lugar y en la cruz donde está todo el mesón, el animal es colocado. En la cruz Jesús es colocado y en la cruz Jesús es degollado. Y su sangre comienza a vertirse. Este Jesús sí tenía algo que ofrecer. Y Él ofreció su propia vida. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Él no se aflige. El autor de Hebreos no se aflige porque Jesús ha muerto. El autor de Hebreos dice, tenemos un mejor pacto gracias a lo que Jesús ha hecho. Gracias a que Él fue el sacerdote y la ofrenda, hay algo mejor. Y este nuevo pacto no llegaría, hermanos, solo al intelecto del hombre. Lo que Jeremías ha declarado años atrás está a punto de hacerse realidad. Y el autor de Hebreos dice, lo que Jeremías habló hoy es realidad. Lo que él esperaba hoy es un hecho visible en nosotros. Porque el nuevo pacto no es meramente simbólico. El nuevo pacto es algo literal. El nuevo pacto marca el corazón y la mente del hombre. Donde el autor dice, ya no dirán más conocer a Jehová, conozcamos a Jehová. No, ellos lo conocerán. ¿Sabes por qué? Porque Jesús ha entrado en el corazón del hombre. Porque Jesús ha violentado al hombre. Jesús ha decidido introducirse en nuestras vidas. Y hoy somos templo y moradas de Él. El que la vida del creyente sea un templo de las ruinas, restaurado por el sacrificio de Jesús, esto nos lleva a nosotros a pensar hoy qué estamos haciendo con nuestro cuerpo. ¿Qué estamos haciendo con lo que hoy tenemos? Las muchachas deben tener mucho cuidado. ¿Ok? Hay que ser muy consciente en esto. Toda mujer, a los ojos de un hombre, es hermosa. Toda. Debes tener mucho cuidado. A veces nosotros nos ponemos a hablar y me dice, mira, acá cuando venía se me pegó un hombre ahí y me dijo, te voy a guardar el puesto. Y yo lo veía así, pero me veía como que si me estaba comiendo y yo me iba para otro lado, pero de repente cuando llegaba y estaba ya en el ferro, en el carro, me pagó el pasaje, uno. Hay que hacer mucho cuidado porque un hombre, aun cuando es cristiano, siente. ¿Ok? Por eso tú debes batallar en contra de tu carne. Por eso el autor le dice, sufran, pero por la causa de Cristo, no por el pecado. Nuestro Cristo, nuestro Jesús, nuestro Rey, nuestro sacerdote y nuestro sacrificio hace de nosotros personas totalmente diferentes. Hay 3 argumentos de la superioridad de este nuevo pacto. Y estos argumentos son su voluntad. Primero, solo entró en vigor después que Jesús murió. Según el versículo 15 al 17 del capítulo 9. Los 3 argumentos es que el nuevo pacto entró en vigor en el momento que Jesús muere. Así que si Jesús solo es sacerdote, pero no muere como un cordero,
este nuevo pacto no entra en vigor. ¿Ok? Se necesitaba de la sangre de Jesús y fue posible. Segundo argumento. Este nuevo pacto se inaugura con su sangre. Así que no solo Jesús muere, sino que su sangre inaugura el nuevo pacto. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y el último argumento fue la experiencia. Un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a nosotros, los santos. El sacrificio de Jesús fue suficiente para que hoy nosotros seamos santos, seamos creyentes. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Y 17 al 18 del capítulo 10 nos muestra que somos perfectos por medio de ese sacrificio. Hay muchos que han gustado acerca de esta salvación, han gustado acerca de la buena enseñanza. Y él dice que nosotros no debemos pecar de manera voluntaria, sino ser muy cuidadosos con lo que estamos haciendo. Luego que nos muestra nuestros primeros 10 capítulos, luego de presentar lo que ha sido la persona de Jesús y lo que ha sido la obra que Jesús ha hecho como sacerdote y como sacrificio, el autor de Hebreos pasa a un punto donde es meramente aplicable. Es un punto que tiene que ver con nosotros y con nuestra responsabilidad. Esto es la última parte y es la vida en Jesús. Así que este nuevo pacto, hermano, es un nuevo pacto moral. Porque este nuevo pacto tuvo el poder de transformar el corazón de los hombres. Y con la transformación del hombre, del corazón, el hombre ahora puede vivir con un corazón de carne agradando a su Señor. El capítulo 11 del libro de Hebreos nos enseña que debemos acercarnos a Jesús con fe. Este camino ha consistido en la fe. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Raac. Por la fe, todos ellos vivieron. La fe es confiar en Dios. Esta es la verdadera unidad que vivifica la Iglesia de Cristo. ¿En qué circunstancia el autor le dice, ten fe? Cuando están siendo perseguidos. Así que se nos llama en el capítulo 11 a tener fe y confianza en Cristo aún cuando somos nosotros perseguidos. El capítulo 12 del libro de Hebreos nos enseña a nosotros mantener nuestra esperanza en Cristo. Y estos imperativos que estoy diciendo son imperativos que el autor dio al finalizar el capítulo 10. Versículo 22, acerquémonos. Versículo 23, mantengámonos. Y versículo 24, considerémonos. Así que el capítulo 11 es una muestra más detallada de cómo el cristiano debe tener su fe en Cristo. Cómo el cristiano debe acercarse a Dios y cómo la persona no cristiana también debe acercarse a Él. Todo hombre, sea cristiano o no, debe acercarse es por medio de la fe. Mantener la esperanza, mantengamos la esperanza, es por medio del sufrimiento. El sufrimiento es ese puente que nos lleva a nosotros a ejercer la fe en Dios. Y por último,
El capítulo 13 nos enseña a nosotros a considerar el amor. Así que acercándonos a Dios en fe y manteniendo en medio del sufrimiento nuestra fe en Dios, ahora el autor dice, considerémonos en amor. ¿Qué hace el autor de Hebreos? El autor de Hebreos nos anima a nosotros a imitar el ejemplo de Cristo. El autor de Hebreos nos dice, amen a sus hermanos. Amar y asentir a otros. Finalmente nos dice, seamos como Cristo. Que el Dios de paz, que levantó a los muertos, nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad. ¿Qué desea el pastor de Hebreos luego de haberle dicho, hey, acordaos de vuestros pastores? Luego de haberle dicho, obedeced a los que os dirigen y sujetaos a ellos. Luego de todo esto, ¿qué es lo que dice el autor de Hebreos? Solo Dios, solo Jesús, solo Cristo puede hacer los actos a ustedes según su voluntad. ¿Qué nos enseña a nosotros el pasaje de estos 13 capítulos de la epístola a los Hebreos? Primero, que todos los hombres deben reconocer su grandeza. Eso es lo primero. Todos los hombres deben reconocer la grandeza de Dios. Hermanos, Dios ha sido condescendiente con todos los que hoy estamos acá. Y cuando hablamos de la palabra condescendiente, estamos hablando de que Dios se rebajó. Estamos hablando de la distancia que había entre Dios y el hombre. Estamos hablando de que Dios decidió acercarse, literalmente, en la persona de Jesús. Estamos hablando, hermano, de que el hombre está obligado a reconocerlo, a Él. Si el hombre no reconoce la grandeza de Jesús, el hombre va a tener que soportar la ira del Padre. De eso estamos hablando. Lo que hoy, en esta mañana, está en riesgo es, si tú no reconoces su grandeza, está en riesgo tu vida. ¿Okay? Seas un niño o seas una persona adulta. Seas un hombre o seas una mujer. Tu vida está en riesgo si no reconoces su grandeza y su poder. El pacto de gracia tiene un término condicional. Y quizás que esto suene a que la salvación es por obra. No. Cuando hablamos de que el pacto de gracia tiene un término condicional, nosotros estamos hablando a que el hombre tiene una responsabilidad y es acercarse en fe. Si no te acercas con fe a Él, entonces Él no podrá ser tu mediador. Y la última parte, que es desde el verso 10 al 13, con respecto a lo que nosotros somos en Jesús, es la vida que nosotros debemos llevar. Estos 3 capítulos, 11, 12 y 13, estos 3 capítulos nos enseñan a nosotros algo. Y es que si tú no creces, tú no tienes frutos. Un cristiano siempre crece. Siempre. Si tú no estás creciendo, pregúntate por un momento, si tú no estás creciendo, si realmente eres cristiano. Si tú no echas frutos, debes ser consciente y decir, Señor, necesito de ti, necesito acercarme. El hombre cristiano echa fruto siempre. Siempre, hermanos. Es algo muy serio las palabras del autor de Hebreos y lo que él anima a su audiencia a considerar. Él nos ha llamado a nosotros en esta mañana a considerar la grandeza de nuestro gran Dios y a rectificar la vida que nosotros estamos llevando cerca de Él.